Una pausa, atento a la evolución principalmente de la inflación y sus determinantes. El objetivo del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria a través del control de la inflación y al mismo tiempo garantizar el buen funcionamiento del sistema de pagos y el flujo libre del crédito, ¿verdad? Que siga fluyendo el crédito hacia la economía de tal manera que no tengamos efecto en el nivel de actividad económica. Muchas gracias. Es el turno de la exposición del doctor Luis García Corrochano, quien es profesor del Instituto de Gobierno de nuestra universidad. Muy buenos días, muchas gracias a la Cátedra Perú de la Universidad San Martín de Porres por esta invitación. Vamos a hablar de la dimensión de la crisis financiera y su impacto en el Perú. La primera pregunta es, ¿hacia dónde va dirigido este enfoque? ¿Esta es una crisis financiera únicamente especulativa? ¿Esta es una crisis generada porque ha habido una expectativa de crecimiento que finalmente no se dio en una serie de países del mundo? Estamos viendo que en realidad no es una sola crisis, porque la crisis europea de hoy ha sido la continuación de la crisis norteamericana de las hipotecas subprime, ¿no? O aquellas hipotecas subvaluadas. Y en ese sentido, la crisis económica, más allá del aspecto propiamente económico o financiero, tiene un componente extraeconómico que ha debido percibirse, que ha debido preverse, que ha podido anticiparse. Y es el problema de la ausencia de controles que se han generado en algunas economías y un problema que hoy día tiene una dimensión también global, tan global como el de la crisis, que es el problema de la corrupción. Y nos preguntaremos, ¿solamente el aspecto de corrupción puede generar la crisis? Evidentemente no, pero lo que sucede es que la corrupción privada sí tiene impacto en la economía pública, en la medida en que la principal consecuencia pública de la corrupción privada es la disminución de la recaudación. Y la recaudación es la forma de financiamiento de los estados. Y el problema está en que esta corrupción pues abarca actividades económicas sumamente importantes: banca y seguros, construcción y obras públicas, armamentos, energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, industrias farmacéuticas, etcétera. Y toda ella, sabemos, es industria o actividad de gran capital, pero de impacto directo en la economía de las familias. Por lo tanto, esta crisis económica, o esta crisis financiera, mejor dicho, ha tenido el siguiente efecto. Primero, una disminución, en cierta forma, de la producción. Se ha generado un retroceso, ha habido una menor capacidad de consumo y, por lo tanto, no hay una demanda y no hay, entonces, una oferta. Y, en segundo lugar, tiene que haber también, entonces, si hay una disminución del consumo y, por lo tanto, de la producción, una eventual disminución de lo que pueden ser las materias primas necesarias para producir ciertos bienes finales. Y es ahí donde en realidad nosotros empezamos a involucrarnos con la crisis financiera internacional. No en el aspecto en que estemos vinculados a la deuda específica de algún país, ¿no? Italiana, española o griega, ¿no? A propósito de estos griegos que más que helenos pues parecen porteños por su poca responsabilidad en el manejo de su economía, ¿no? Por esa escasísima seriedad que han demostrado. Pero sí nos impacta en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, bastante sensible, es que uno de los sectores más golpeados por la crisis financiera internacional en los países desarrollados es el sector migrante. Y ese sector migrante sí está directamente involucrado con nosotros porque es el que envía las remesas. Y esas remesas constituyen una parte muy importante de la economía de las familias peruanas y por lo tanto de la economía nacional. Por lo tanto, una crisis económica internacional nos lleva a redefinir alianzas políticas, económicas y comerciales. Y eso es algo en lo que todavía tenemos que trabajar. El Perú no se ha preguntado qué va a suceder si aquellos países con los que tiene firmados una serie de TLCs, ¿no?, dejan de demandar producción peruana, ¿no?, y hacia qué otros mercados tenemos que abrirnos o tenemos que interesarlos.
Si bien es cierto, todavía la economía peruana no acusa el golpe de una disminución de la demanda de commodities, y además estamos viendo que tenemos dentro de nuestras exportaciones no tradicionales una posibilidad de contrarrestar una eventual baja de la demanda de commodities con estas exportaciones no tradicionales, muchas de ellas de productos agrícolas, en realidad creo que no estamos planteándonos una solución o un camino de salida para no ser afectados por la crisis, en tanto no seamos conscientes de que no basta con diversificar exportaciones. Seguimos postergando aquella gran inversión que el Perú todavía sigue sin realizar, que es la inversión en educación, la inversión en investigación y desarrollo, la inversión que va a facilitar que nuestros commodities o nuestras exportaciones no tradicionales adquieran un valor agregado y por lo tanto se pueda generar un mayor beneficio y una mayor riqueza. Y creo que ya tendríamos que empezar a plantearnos que no podemos seguir siendo un país dependiente únicamente de exportaciones tradicionales o no tradicionales, que no son productos manufacturados, que no son productos con valor agregado, que simplemente son materias primas o bienes de consumo directo. Y en este sentido, estamos viendo que en la tensión entre economía y democracia, la gente está prefiriendo darle un mayor valor al aspecto económico y está subvaluando el aspecto de la participación democrática. Eso ha sucedido en Italia, eso ha sucedido en Grecia, donde también ha renunciado un primer ministro que tenía una mayoría parlamentaria precaria, ¿no? Eso no ha sucedido en España, donde la crisis ha tenido un doble efecto económico y político. Han desalojado por las urnas a un gobierno, pero ahora el nuevo gobierno recibe realmente un país en unas condiciones que jamás esperó recibir. Y vamos a ver cómo es que puede llenar la papeleta, cómo es que puede asumir el reto. Y esto nos trae el problema que mencionó el vicerrector al momento de la introducción, y es que se empiezan a gestar nuevas formas de participación política producto de la crisis, porque la gente no solamente no se siente representada, sino que no se siente tampoco en el centro de la atención de las políticas económicas, que es el caso del movimiento europeo de los indignados, que también ha sido contagioso como las crisis económicas. Surge en Europa, pero luego se ha propagado, por ejemplo, a los Estados Unidos. Todavía no ha llegado por aquí este movimiento de indignación porque tampoco ha llegado todavía las consecuencias de la crisis financiera. Sin embargo, estamos viendo que nos enfrentamos a nuevas posibilidades o nuevos retos respecto a lo que es la representación política y la legitimidad política, que es fundamental para la existencia de cualquier Estado y es fundamental además para la existencia de cualquier política gubernamental que sea de carácter económico, ¿no? Tenga que centrarse, por ejemplo, en aspectos como un mayor fortalecimiento del papel del Estado para que éste sea capaz de intervenir activamente en la prevención de las crisis, como se nos ha explicado, que puede hacer un Estado, como en este caso el Estado peruano, con un margen de maniobra amplio por la existencia de reservas, y que no quede a merced de estos poderes económicos desregulados. Seguramente que si exportamos más, vamos a ganar más, pero si tuviéramos una política anticorrupción más concreta y más específica y evitáramos una serie de situaciones de corrupción, también ahorraríamos mucho y entonces el Estado también podría a su vez tener más con qué hacer. Bueno, esta es una visión panorámica, unos brochazos, porque no soy economista y era un poco una visión complementaria a lo que se había expuesto y les agradezco por su atención. Es el turno ahora de la exposición del doctor Teófilo Altamirano. Recordamos que es antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy a centrarme en dos temas fundamentales. El tema de las remesas familiares y colectivas en el mundo y en el Perú específicamente, y las migraciones internacionales, un tema que vengo trabajando hace un buen tiempo. Es cierto que en una situación de estabilidad económica y política, ¿no?, tanto las remesas como las migraciones internacionales tienden a tener un proceso lento, gradual y sostenido. Pero cuando tenemos una crisis internacional, especialmente en los países de donde se remesan, evidentemente hay ciertos cambios que experimentan especialmente los países que reciben y los migrantes internacionales.
Bien, pero también hay un beneficio tangible que se puede medir y que el Banco Central de Reserva ha estado haciendo muchos estudios y se ha hecho un seguimiento especialmente a este tema de las remesas o las transferencias que hacen los migrantes que con tanto esfuerzo desarrollan sus actividades laborales, profesionales y envían ese dinero a la familia o al país. El Banco Mundial, en su último informe, hace una semana, decía que el volumen de las remesas en el mundo se ha incrementado a 350.000 millones de dólares. Esta es una cantidad que es solamente superada por la exportación del petróleo, especialmente en los países árabes. Y de esa cantidad del 80%, son enviados a los países pobres, medianos o emergentes como el nuestro. En el caso del Perú, se supone, y hasta ahora se mantiene, que es el segundo ingreso más importante que tiene el Perú, las remesas. Probablemente el turismo este año va a llegar a los 3.000 millones, pero todavía no se sabe. Es una esperanza, ¿no? Porque está en crecimiento, ¿no? Es segundo después de la exportación de los minerales. Por supuesto, somos un país monoexportador de minerales. Y si desagregamos los minerales, de repente, las remesas empiezan a ser el primer rubro más importante de ingreso que tiene el Perú. Sin embargo, representa solamente el 3% del PBI. ¿Por qué? Porque somos una economía bastante diversificada. Y eso es importante, ¿no? A comparación, por ejemplo, a los países de América Central o México, donde las remesas, el PBI es entre el 15 y el 30%. Son países casi remesa dependientes. Hasta el año 2008, el crecimiento de las remesas han sido 10% anual, fíjense. Y la crisis de 2008 no la ha reducido tanto, solamente se ha reducido un 6%. Hasta ahora que se estima que este año va a recuperarse de 6% a 7%. O sea, nuevamente empieza a retomarse ese sentido positivo que tienen las remesas, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen? Eso es importante. Vienen de los Estados Unidos, donde está el 33% de la población de los peruanos está en Estados Unidos. Por ende, de ahí se viene la mayor cantidad de remesas, el 35%. De la Unión Europea, el 20%. Porque tenemos estos últimos años había una migración bastante grande a la Unión Europea en la medida en que Estados Unidos empieza a restringir sus políticas de migración. ¿Quiénes reciben estas remesas? No es la clase A ni la clase B, recibe la clase C y D. ¿Quiénes son ellos? Trabajadores de sectores urbano-populares, de donde se han ido sus hijas, sus hijos, jóvenes que se han ido a distintos lugares del mundo, con una de las finalidades de poder enviarle remesas a sus madres y a sus padres que han quedado. ¿En qué gastan? A ver, primero, en la alimentación. Hay una tendencia a cubrir las necesidades de la alimentación. Hay porcentajes que varían dependiendo de los estudios. La educación, muchos niños optan por escuelas o colegios particulares, incluso universidades particulares, porque tienen alguien que remesa el dinero y que pueden mantener. Salud, que es otra prioridad de un país donde la salud es muy cara, evidentemente las remesas empiezan a ser parte de este bien social. Artículos suntuarios, eso he observado mucho en mis trabajos de campo. Como antropólogo siempre salgo al campo a preguntar qué tipo de cosas están comprando. Y se compran muchos artículos modernos, y eso, especialmente los jóvenes que reciben las remesas están permanentemente actualizados con la revolución tecnológica y de la informática. Algunos ahorran en el banco, de los más precavidos, es lo que hablábamos del ahorro y que necesitamos en el Perú, la gente que ahorre más, y otros en pequeños negocios que van a ser sostenibles, van a dar un poco más de empleo.
el volumen de los migrantes internacionales no se ha reducido necesariamente por la crisis financiera que experimentan los países de destino, porque la migración internacional